Esta es la historia de la sargento Karina Ramírez. Después de un año de su secuestro por parte del ELN, pues tiene la historia de un absoluto viacrucis. Laura Preciado ha seguido toda esta historia y pues está muy impactada con lo que le ha contado. Sargento Karina Ramírez, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Julio. No. Sargento, vamos a recuperar esta llamada porque lo que usted nos va a decir es muy importante y yo no la estoy entendiendo. Mientras tanto, le cuento que lo que ella le ha dicho a la W es que cero apoyo, no hay protección, tiene que pedir unas citas por su situación médica, psicológica, por las secuelas, tiene que ir a la fiscalía y va a contarnos unas cosas que van a ser de gran interés precisamente a la fiscalía. Ella piensa que su secuestro fue planeado por la misma institución. En estos momentos estamos pendientes de lo que diga el ejército. Ella nos ha dado todos los documentos de sus denuncias ante la Procuraduría, oficios radicados, cartas enviadas a sus superiores, y se encuentra sola y desprotegida. Y quiere hablar. Sargento, ya le escucho mejor. ¿Usted por qué piensa que su secuestro fue planeado desde la misma institución? ¿Por qué dice eso? Julio, buenos días. Mira, durante mi secuestro, ¿sí? Los comandantes del ELN, las dos personas, los dos comandantes que me tenían secuestrada, ellos fueron muy enfáticos y ratificaban mucho que mi secuestro fue planeado, ¿sí? Inclusive cuando el vehículo pues fue detenido, ya fue tal la expresión que ellos me dijeron: sargento, estábamos cansados de esperarla, se demoró mucho para llegar. Yo quedé como, o sea, yo dije, ¿cómo así que me estaban esperando? Obviamente durante mi secuestro, ¿sí? Los comandantes del ELN, ellos fueron enfáticos en decir que todo esto fue planeado, mi secuestro había sido planeado, no lo había hablado antes, sí, por miedo, por temor. Lo hablo ahora en estos momentos porque he presentado y vengo presentando desde el momento de mi liberación una persecución constante, sí, en mi contra, en la cual yo siempre me pregunto y me cuestiono y digo, ¿qué fue lo que yo hice mal? ¿Sí? A pesar de todo, yo obviamente a mis secuestradores les preguntaba, bueno, ¿quién fue el que ordenó? ¿Quién fue el que dio la orden? Díganme por qué. Y yo inclusive les decía, ¿por qué yo? Sí, ellos me decían, sargento, simplemente porque estamos en un proceso de paz. En estos momentos las fuerzas militares están en caída y necesitan levantar un poco como la perspectiva que tiene el pueblo colombiano hacia el ejército. Entonces yo volví y les preguntaba, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué mis hijos? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Ellos decían simplemente que todo, ellos seguían sus normas, sus reglas, seguían órdenes y que ellos tenían que cumplir las órdenes, motivo por el cual pues ellos decían que inclusive hasta en el momento de los comunicados y toda la situación, ellos decían que todo estaba coordinado. Durante mi secuestro hubo 3 personas encapuchadas que nunca hablaron. El comandante del ELN, uno de los comandantes, me decía, inclusive me los presentó diciéndome, salude a sus compañeros. Pues obviamente ellos llaman compañeros pues a sus subalternos, a su gente. Y yo decía, no, ellos no son compañeros míos. Entonces hasta que él me dijo, ellos son militares, sargento, reaccione. Ya cuando él me dijo, ellos son militares, estos 3 son militares, ahí fue cuando yo quedé más sorprendida. Yo dije, ¿cómo así que son militares? Dijo, tranquila, no se preocupe, que son de su mismo uniforme, son personas que también trabajan para el ejército. Inclusive me dijo, ¿usted qué cree? ¿Que nosotros tampoco tenemos personas infiltradas? Ahí aún quedé más sorprendida aún. Inclusive me decía, súbase a la camioneta con ellos 3, que ellos, como son compañeros suyos, como son militares, ellos la van a tratar bien. Falso. Nunca me trataron bien, o sea, recibí golpes porque obviamente ellos no hablaban, yo les preguntaba y les hablaba, pero ellos nunca hablaban, se hablaban por medio de señas.
al momento de, pues, me iba a asomar porque mi hijo se asomó a la ventana de la camioneta en una de las tantas paradas que hicieron, y yo me iba a asomar y recibí un golpe en mis senos por parte de una de esas personas, a lo cual yo obviamente retrocedí, con el golpe retrocedí, y pues supe que no tenía por qué asomarme, ¿sí? Mi preocupación, obviamente, expuesto a esto expuse toda esta situación, pues, ante la Fiscalía General de la Nación. He recibido llamadas, ¿sí?, donde me citan en una cafetería, supuestamente funcionarios de la UNP, me citan en una cafetería, dicen que ellos con gusto van a la unidad en la que yo estoy, que ellos saben toda la información de dónde estoy. Obviamente, cuando yo recibo las llamadas, omito decir dónde soy. Por lo general, he estado en citas médicas a raíz de toda esta situación. Mi estado de salud, antes de que pasara el secuestro, siempre fue no perfecto, pero nunca tuve problemas durante mis ascensos. En ninguno de mis ascensos nunca tuve problemas. Siempre ascendí sin ningún inconveniente. Mis problemas de salud se vinieron presentando después del secuestro. ¿Qué ha sucedido? Que, pues, como yo decía, si supuestamente hay un protocolo, hay unas directivas, hay algo, ¿sí? Y obviamente yo lo que veo es que desde el momento de mi secuestro, pues, en primer lugar, lo que yo comenté en algún momento, y toda esta situación estalló y vine a hablar, siempre he procurado quedarme callada. Uno, porque pues estaba protegiendo una institución a la cual amo, ¿sí? Y pues me doy cuenta de que, pues, el proteger a la institución, y me di cuenta que de pronto el adelantar mis vacaciones para que estas cosas no se vieran afectadas en mi trabajo, resultó contraproducente, hasta el punto de que un día, un 30 de octubre, saliendo de una cita de psiquiatría, me llama la señorita teniente Natalie Huitrago, que es la psicóloga de la Dirección de Familia de la BR23 en la ciudad de Pasto, y que también es psicóloga, y me dice palabras textuales: sargento, es que no entiendo usted por qué no viene a trabajar y por qué se gana el sueldo sin trabajar. Cuénteme cuál es su situación. Yo quedo sorprendida y digo, ¿cómo así? Que me le presenté y le dije: mi cliente, pero no entiendo a qué se refiere con mi situación. Sí, ¿usted por qué no viene a laborar? ¿Qué hace allá en Bogotá en citas médicas? Obviamente le dije: mi cliente, estoy pues por mi situación de secuestro, si usted no tiene conocimiento. A la respuesta, sí. Qué pena las palabras que voy a decir, pero la respuesta ya fue: me importa un culo la situación de secuestro que usted vivió. Aquí le pagan es por trabajar, y en el ejército le pagan por trabajar, no por asistir a citas médicas. Obviamente, le dije yo, mi secuestro no fui solo yo, mis hijos también asisten a todos los especialistas, que pues es lo que se debía al protocolo. Obviamente, pues, a ver la negativa de ella, en ese momento me alteré, tuve una crisis, hiperventilé y toda la situación. Yo me comuniqué con la psicóloga de la Dirección de Familia. Hablé también con el señor jefe de Estado Mayor, mi coronel Martínez Rivera Mauri, que llegó y me dijo: sargento, le comenté la situación, entonces me tenían programadas las citas día de por medio. Sí, sargento, yo quiero volver al día de su secuestro, y sobre todo usted, ¿por qué termina allí, en Arauca? ¿Quién da esa orden para que usted sea trasladada? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Usted por qué estaba allí? Bueno, básicamente pues cumpliendo la orden de traslados, ¿sí? Todo se dio bajo la Dirección de Familia y Bienestar, ¿sí? Se dio el traslado en cumplimiento. Obviamente yo refuté a mi coronel en estos momentos, no me acuerdo quién fue la señora coronel, que creo que fue mi coronel Rodríguez, no recuerdo exactamente, y me dijo, obviamente yo expuse mi situación, sí, porque pues mi esposo estaba en Arauca, y pues yo expuse la situación de mi hijo. Yo dije, pues allá no creo que hayan pues las condiciones médicas o los médicos especialistas tratantes. Entonces yo dije, más fácil, pues inclusive ella me decía, no entiendo el por qué, era más fácil sacar a uno que ingresar a 3. Dijo, pero esa fue la orden. Pues, ¿la orden de quién? Pues del comandante del ejército. Obviamente yo dije, pues, le decía a mi coronel, pues no entiendo, pero pues yo cumplo la orden, pero pues era más fácil sacar a uno que ingresar a 3. Obviamente, pues, ¿yo qué hice? Cumplí la orden, lo que yo les digo, y yo tanto, y en mi cabeza da muchas vueltas. Y yo digo, pues, obviamente cumplí la orden, pero en mi cabeza queda tantas vueltas de que en el momento, vuelvo y lo repito como lo dije al comienzo, de que a mí me paró la guerrilla,
Ellos fueron, inclusive tenían hasta las placas de mi vehículo. Me decían, sargento, ellos mismos me mostraron toda la información que tenían de mí. Tenían información hasta de cuánto puntaje yo me sacaba en polígono. Tenían toda la información de mis datos personales. Toda la información. El vehículo llevaba 6 meses de comprado. Entonces yo decía, ¿pero de dónde sacan esta información? Inclusive les pregunté, ¿ustedes de dónde sacan esta información? Me dijo, sargento, nosotros tenemos acceso a todo en el ejército tenemos acceso. Aún quedé más yo sorprendida, o sea, con más miedo quedé, porque yo decía, ¿con quiénes soy? Sargento, usted en medio de este relato que nos da, habla de supuestos funcionarios del IMPEC. ¿Por qué dice que eran supuestos funcionarios? De la UNP. De la UNP, disculpe. Sí, resulta que, pues bueno, yo a raíz de mi situación de secuestro, he venido presentando una serie de llamadas, ¿sí? Donde me llaman, me dicen, hablo con la sargento Ramírez, yo, sí, ¿con quién? Sargento, le advertimos a usted que se quede callada y que no abra la boca, no está haciendo caso. Me tiran la llamada. Cuando yo esta llamada la recibí, inclusive la puse en conocimiento de la Fiscalía, en la sección de amenazas, sí, porque yo puse una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y se pasó a sección de amenazas. Y esto puse en conocimiento porque, pues, como me llaman a declarar, sí, obviamente cuando recibí la llamada, pues esa persona se identificó supuestamente como un funcionario de la UNP. Inclusive me dijo, me dio el nombre, en estos momentos no me acuerdo el nombre, y me dijo, soy un funcionario de la UNP, me llegó una notificación para una medida de protección. Yo le dije, sí, claro, no hay ningún problema. Me dijo, sargento, ¿dónde nos vemos? Le dije yo, por favor, dígame dónde queda la oficina, y yo llego a su oficina. Entonces me dijo, no, veámonos en una cafetería. Cuando me dijo, veámonos en una cafetería, yo le dije, no. Qué pena, pero pues si usted es un funcionario de la UNP, debe tener una oficina. No, sargento, es que me dijo así, por motivos de seguridad, yo no le puedo dar esa información. Entonces yo le dije, qué pena con usted, pero yo por motivos de mi seguridad, yo a usted no le voy a llegar a una cafetería. Obviamente eso lo puse en conocimiento ante la Fiscalía General de la Nación. Yo hice un informe, redacté lo que me pasó de esa llamada. Pues hasta el momento no he obtenido respuesta por parte de la Fiscalía. ¿Qué sucedió en algún momento? Que la Fiscalía, pues como soy testigo clave de un proceso penal, la Fiscalía me brindó medidas de protección. ¿Y en qué consistían las medidas de protección? De que pues obviamente yo tenía que renunciar a mi trabajo. La fiscal fue clara y la persona me dijo, sargento, somos claros, usted es un testigo clave durante este proceso penal, pero pues por motivos de seguridad, obviamente, nosotros tenemos que, pues, prácticamente esconderla, ¿sí? Pero, pues, usted no puede seguir laborando, o su esposo tampoco puede seguir laborando, entonces necesitamos que usted pida la baja. Pues, obviamente, yo le decía, bueno, pero, pues, ¿de qué voy a vivir? Mis hijos, ¿de qué van a vivir? El colegio, pues, yo tengo un niño en condición de discapacidad, el cual le pago mensualmente unas terapias particulares que cuestan alrededor de 2 millones de pesos. ¿Quién va a correr con esos gastos? Me dijo, no, pues usted debe tener una entrada extra. Le dije, no, yo pues dependo de mi trabajo y mi esposo también depende de mi trabajo. Entonces, motivo por el cual dije yo, qué pena, pero pues me toca no acogerme a la medida de protección que ustedes me están brindando, porque pues obviamente pues la Fiscalía como tal a mí no le va a dar el estudio a mis hijos, no va a garantizar la salud a mis hijos, y entonces motivo por el cual yo tuve que renunciar a eso. ¿Qué me dijo la persona encargada? Es el ejército quien le debe brindar la seguridad. Yo en realidad he oficiado desde Presidencia de la República y he puesto en conocimiento eso desde Presidencia de la República hacia abajo. He puesto en conocimiento la persecución laboral, he puesto en conocimiento porque me prohíben las citas médicas. Me vine a presentar el día 4 de junio nuevamente. Yo he venido realizando mis presentaciones, me presento, voy a citas médicas. Me presenté nuevamente el 4 de junio. Desafortunadamente, el señor mayor Gastelbondo Silva Juan David, quien está ahorita en estos momentos de comandante encargado, me dijo, sargento, no sé su historia, cuéntemela. Volví a ser revictimizada, soy revictimizada una y otra vez, me encierran en una oficina en la cual yo tengo que contar mi secuestro, lo que viví durante mi secuestro cantidad de veces, y no conforme con eso me presento y me dice, sargento, para usted no hay trabajo.
Entonces le digo yo, ¿cómo así que no hay trabajo para mí? No, para usted no hay trabajo por su especialidad, así que por favor, las palabras, tanto el 4 como el 11 de junio que vine a hacer presentación, porque me aperturaron una investigación, según ellos que porque nunca me presenté, según ellos que porque mi situación médica no tiene que interferir, sí, claro, pero pues a mí me secuestraron por ser militar y mi situación médica se ha presentado después de mi secuestro, de lo contrario no. Entonces me presento y prácticamente literal me echan de la unidad. No hay trabajo para usted. Inclusive el señor mayor Gazelbondo me dijo, cuando el comandante del ejército me responda a mí qué cargo le debo dar a usted, con gusto lo hago. Inclusive me dijo, sargento, estése preparada, dijo, consiga abogado, porque así me lo dijo, consiga abogado, que voy a armar una mesa de trabajo con aproximadamente 10 personas o más de 10 personas para definir su situación médica. Sí. Le dije yo, pero inclusive, y aparte de eso me pregunta, ¿qué médico quiere que le traiga? ¿Un médico general o un psicólogo? Entonces, según ellos yo no me presento, según ellos no voy a laboral, pero literal, he ido varias veces, me he presentado, he hablado con el sargento mayor de la brigada y le digo, mi sargento mayor, ¿qué hago? Porque pues van a después aperturarme otra investigación porque yo no me presento. Le dije yo, pero yo vengo acá todos los santos días y siempre obtengo la misma respuesta. Sargento, cuando esté desocupado y tenga tiempo para usted, yo le digo qué cargo va a ocupar. Entonces, Julio, la verdad, yo he vivido, como dice usted, un vía crucis, la verdad, literal. Sí. Porque aparte pues de que todos los días me dicen que la culpable de mi secuestro fui yo, sí, cuando en realidad no fui yo. Y es difícil para mí como mamá, como militar, como mujer, sí, que prácticamente he sido discriminada por mi especialidad, he sido acusada una y cantidad de veces, aparte de que pues se supone que los derechos de uno como víctima, sí, es a la justicia, a la reparación y la no repetición, a no ser revictimizada. No entiendo por qué se encargan. Inclusive fue tanto sí, así que... Quería aprovechar para preguntarle, usted en concreto sabe qué alto oficial del ejército la entregó a usted al ELN. No, la verdad no sé, pues le digo lo que me decían mis secuestradores, que todo esto se debió a un planeamiento. La verdad no entiendo qué planeamiento, no entiendo quién lo planeó. Digo yo que pues, la verdad literal tiene que ser una persona muy cruel, ¿sí? A llegar a hacer eso. Y yo inclusive lo decía, y se lo decía a la doctora. Decía, doctora, ¿qué diferencia hay entre mis secuestradores y las personas que a diario, que son militares, me lastiman una y otra vez? ¿Qué diferencia hay en que no hacen sino maltratarme, ultrajarme y cada día vivir en constante zozobra, en constante miedo, y que cada día el maltrato no se imagina cómo me siento yo cuando me sientan a mí literal en una silla y me empiezan a juzgar, me tratan mal y no entienden ni siquiera por un momento, ni son empáticos y entienden mi dolor. Y yo decía, incluso les decía, ¿cuándo va a parar esto? No es mi culpa, ¿cuándo va a parar? Entonces son cosas que al día de hoy no las entiendo. Precisamente en esas responsabilidades que hay de lado y lado, en su momento el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, aseguró que había sido una ligereza suya transportarse por las vías del departamento de Arauca con sus hijos, porque había una alerta sobre secuestros del ELN y porque usted estaba uniformada. Meses después usted tuvo contacto con el ministro de la Defensa, después de esas declaraciones, ¿ellos siguieron insistiendo en que la culpa era suya? Mira, yo nunca he tenido contacto con el ministro de la Defensa, nunca. Literal me enteré de esa noticia porque la vi, ¿sí? Inclusive a pesar de que la psicóloga me dijo, no vayas a ver noticias, no va a ver nada, yo la vi. Yo dije, por Dios, ¿cómo va a decir una cosa de eso cuando todos los funcionarios públicos, todos los militares
nos transportamos porque es nuestro medio de transporte. Pues algunos se transportan en bus porque no tienen su vehículo particular. En mi caso, usé mi vehículo particular porque yo pues tengo un niño en condición de discapacidad, ¿sí? El cual sí o sí requiere de que pues tengamos un vehículo. El vehículo era más por una necesidad que por un lujo, ¿sí? Yo siempre lo he dicho. Entonces, nunca tuve, el ministro nunca se reunió conmigo, el comandante del ejército que estaba tampoco nunca se reunió conmigo, y pues usted me hace acordar alguna vez que en una reunión que tuve, recién yo salí liberada, sí, pero mi general Torres... Sargento, permítame, porque es que a mí todavía me está faltando una pieza en este rompecabezas. Y permítame repetirle el tema. ¿Qué interés puede tener el ejército en entregar a una sargento a la guerrilla? Pues la verdad, esa misma pregunta me la hago yo, pero los mismos secuestradores me decían que el interés era político. ¿Político de qué parte? No lo entiendo. Sí, pero ¿usted de pronto en el pasado participó en alguna operación que diera un resultado contra el ELN o algo por el estilo, o tampoco por ahí? No, nunca. Inclusive mi especialidad es administrativa, ¿sí? Mi especialidad es administrativa, soy músico, aparte de eso, inclusive yo le decía a la guerrilla, mire, inclusive fue tanto así que ellos tenían mi historial de las unidades en las cuales yo estuve. Y ellos me enfatizaban mucho, sargento, pero es que usted estuvo y trabajó en el guardia presidencial. Y yo decía, pues sí, ¿qué tiene que ver que yo trabaje en el guardia presidencial? Sargento, es que usted estuvo de la mano con el presidente. Le dije, no, el hecho de que yo pertenezca a una unidad como el guardia presidencial, cumplía mi labor como músico, como suboficial, pero eso no quiere decir de que yo estuviera en el guardia presidencial. Sí, porque estuve en el guardia presidencial casi como 4 años. Le dije, estuviera de la mano del presidente. Le dije, no, obviamente ellos me hacían énfasis de que yo pues era del arma de contrainteligencia, que era de contra. Le dije, no, nunca ha sido así. Siempre soy de mi arma administrativa con mi especialidad de músico. Entonces, no entiendo ellos por qué, inclusive lo que te digo, a mí me hicieron durante todo un día, ¿sí? Me entrevistaron, me sentaron, me grabaron, porque fue con video que hizo la guerrilla, que hizo ese señor comandante de la guerrilla, y no hacía sino hacerme preguntas sobre el presidente, sobre el proceso de paz. Me decía, dígame qué ha dicho el presidente sobre el proceso de paz. Yo le decía, yo no tengo conocimiento de eso, no entiendo por qué me preguntan tanto. Y me decían, sargento, sabemos que usted sabe. Dije yo no sé absolutamente nada, sé lo que todo el mundo sabe por noticias. Entonces ellos ratificaba mucho eso y enfatizaba mucho eso y decía, no, es que con usted y los niños, y era lo que más enfatizaba, no, es que con usted y los niños esto va a crecer, ¿sí? Porque día a día me decían, se me acercaban, me decían, no, sargento, no hay respuesta, no, sargento, ya vamos a lanzar el comunicado, sargento, ya el ejército nos está respondiendo, pero pues obviamente yo lo único que hacía era escuchar lo que ellos me decían, ¿sí? Inclusive ellos me decían, puede que dure 4 días, 5 días secuestrada, o puede que dure un mes. Entonces yo cuando me dijeron un mes, y ellos me decían, todo depende de cómo se vea la situación. Entonces pues obviamente yo no tenía acceso a radio, no tenía acceso a celular, pues era porque el comandante llegaba, el comandante del ELN llegaba y me decía, sargento, esto ha pasado, ya el ejército lanzó comunicado, ya estamos hablando con el ejército, sí. Y era el medio por el cual pues yo me enteraba de las cosas, era por medio de ellos. Inclusive en algún momento el comandante del ELN me dijo, sargento, su papá salió a hablar. Uh-huh. Y yo pues obviamente quedé más sorprendida porque dije, mi papá, dijo, sí, su papá salió a hablar, y ya inclusive me dieron el nombre de mi papá. Su papá se llama Gerardo Ramírez, y yo, sí, dijo, no, es que él ya salió a hablar. Dijo, entonces esto está creciendo y esto nos sirve a nosotros. Yo decía, pero ¿les sirve en qué sentido? Sí, nunca lo logré entender, sí, según ellos, o sea, les digo lo que ellos me decían, nunca lo hablé precisamente por miedo, porque antes de ser liberada fui advertida de que donde llegase a decir algo, mi vida corría riesgo y la de mis hijos. Inclusive me dijeron, sabemos perfectamente cuál es su debilidad, y su debilidad son sus hijos. Entonces, obviamente mi preocupación pues yo como me encontraba en la ciudad de Bogotá, la persona que me cuidaba del niño tuvo un infortunio con una camioneta que los perseguía,
Ella del susto no logró tomarle placas ni fotos a la camioneta y pues afortunadamente en el Uber en el que iban logró esquivar la camioneta, pero entonces obviamente ese es mi miedo, ¿sí? No sé, en realidad no entiendo qué es lo que quieren de mí, qué es lo que en realidad quieren, ¿sí? Porque yo estoy cansada de esta situación, estoy cansada de ser revictimizada y una y otra vez. Sargento, a mí me llamó mucho la atención que le hablaran sobre los diálogos que se estaban llegando o que se están llevando en estos momentos. ¿A usted en ese momento en el que estuvo secuestrada le hicieron saber o le dieron pistas de cuál sería el papel del ELN en este proceso, en este diálogo? Pues durante el tiempo de mi secuestro ellos enfatizaban mucho y hablaban sobre el proceso de paz, que en algún momento me dijeron, ¿sí? Me dijeron, nosotros no vamos a hacer como las FARC. O sea, yo quedé como que, dije, pues no sé a qué se refiere. Digo, sargento, nosotros no vamos a hacer como las FARC, nosotros no vamos a entregar armas, nosotros no vamos a hacer. Entonces, pues obviamente yo les dije, entonces, ¿cuál es el fin? Dijo, no, el fin es normal, posicionarnos como hizo las FARC, dijo, pero nosotros nunca nos vamos a desarmar, nosotros nunca vamos a dejar de ser quienes hemos sido. Inclusive, pues, obviamente, durante mi secuestro me pidieron un historial económico mío, a pesar de que ellos decían que lo tenían, porque yo dije, bueno, pues ahora van a pedir algún tipo de dinero o rescate por mi secuestro. Yo se los pregunté a ellos. Ellos me dijeron, no, sargento, su secuestro es de otro tipo. Su secuestro para nosotros no es de tipo económico. Entonces, obviamente, mi preocupación se generó aún más porque yo decía, bueno, si no es de tipo económico, entonces, ¿de qué tipo? En algún momento, cuando iba a ser liberada, el comandante de la guerrilla me dijo, sargento, en algún momento no la vamos a buscar ni en 6 meses, ni en 8 meses, puede que sea un año más. La vamos a volver a buscar y vamos a volver a tomar contacto con usted. Y yo les decía, pero ¿cómo para qué o por qué? Yo ya quiero irme, yo no quiero tener más contacto con ustedes. Y le dije yo, y creo que fue suficiente lo que viví junto con mis hijos. Sí. Ellos me decían, no, sargento, no se preocupe, que en algún momento sí o sí la vamos a buscar. No entiendo el por qué. Sí, en realidad hasta el día de hoy tampoco lo entiendo. Entonces, pues obviamente me genera más preocupación a mí toda esta situación que estoy viviendo, porque lo único que estoy viviendo es una persecución por parte de la fuerza hacia mí, sí, hacia una persona que vivió un secuestro junto con sus 2 hijos y nunca se han tomado la delicadeza, porque pues decir que el ministro, que el comandante del ejército, no, nunca, desde mi liberación lo único que sí llegó mi sargento mayor Páez, el sargento mayor de ejército, a decirme, según él, palabras textuales, que venía por parte del comandante del ejército a decirme que toda la culpa era mía, a culparme de todo el secuestro que viví y que era una bruta el haber permitido que me secuestrara. Sí, por supuesto, sargento, que es reprochable que le echen la culpa de su secuestro, ni más faltaba, pero vuelvo al punto de Lucas y es porque del secuestro no será, obviamente, si usted tiene información y si puso en conocimiento de la Fiscalía esto, ¿no será que también el ELN utilizó esa estrategia de decir que militares estaban implicados en este hecho para confundir y también para generar más zozobra al interior de las fuerzas militares? Se lo pregunto es si usted tiene información de que efectivamente lo que le dijeron esas personas resultó ser cierto y usted lo puso en conocimiento de la Fiscalía. Claro, yo puse en conocimiento de la Fiscalía desde el primer momento de mi liberación. Pues antes de eso, pues obviamente hubo una denuncia en la Fiscalía por mi desaparición y la de mis hijos. Después de eso yo coloqué una denuncia en el cual, sí, la envié a la Fiscalía General de la Nación, la envié con copia al comandante del Ejército y de Presidencia de la República hacia abajo la envié con copia, donde denuncio a todos los comandantes del ELN, incluyendo el personal que está en la mesa de negociación, porque el comandante Emiliano fue claro al decirme que quienes daban la orden de mi secuestro eran el personal que estaba en la mesa de negociación, ¿sí? Inclusive a mi gente me decía, no, pero ¿cómo va a denunciar eso? Obviamente yo dejo y lo expuse ante la Fiscalía y mi declaración es
conté de las 3 personas encapuchadas, de lo que me dijo el comandante Emiliano, de que ellos eran personal de las fuerzas militares, miembros de las fuerzas militares, que a mí me conste, no me consta, pero pues si el comandante del ELN dice no, y eran las 3 únicas personas encapuchadas, y lo que yo decía, inclusive él me decía, póngale lógica, ¿por qué solamente ellos 3 están encapuchados? Y literal, eran los únicos encapuchados. No hablaban, sí. Todo lo hacían por señas. Entonces yo decía, inclusive él me dijo, cuando usted esté en Arauca, cuando vuelva a retornar a Arauca a sus labores, estas 3 personas trabajan allá y la van a buscar. Dijo, simplemente cómo las va a identificar, dijo, sargento, ellos sabrán cómo hablarle a usted y cómo llegarle a usted. Pues obviamente, pues, mi preocupación se generó aún más por eso, confusión, haya sido por confundirme o no confundirme, pues en realidad no tengo ni idea, no lo sé. Inclusive pues hasta ellos mismos me decían, no sé en realidad, en algún momento, pues por eso te digo que en el momento en que me dijeron que que ellos sabían que yo era muy buena para polígono, que ellos sabían que yo en el último polígono me había sacado 92%, o sea, yo como decía, esa información solamente la tienen en el batallón, en la unidad, nadie más. Y con exactitud me daban el porcentaje de mi polígono y me iban a pasar el fusil. El comandante me dijo, tome su fusil, yo sé que usted es buena disparando. Y yo le decía, no, inclusive él me decía, tranquila, estos fusiles son conocidos. Me decía, Made in Ejército Nacional, así me lo dijeron. Yo quedé como que, ¿cómo? Entonces obviamente mi preocupación se genera por muchas cosas, porque yo digo, bueno, claro, la persecución a qué se debe a toda la información que pues todo el tiempo que los días, 5 días, así hayan 5 días en los cuales estuve allá, y todo lo que me decían acá en Haití, inclusive pues obviamente no hubo torturas porque pues estaban mis hijos, pero sí hubo golpes, sí hubo manoseos para tratar de sacar mi información, de la cual yo decía, pues no tengo información que brindarles. Pues, sargento Karina, nos deja muy preocupados por su situación, pero por supuesto esperamos que se pueda solucionar. Gracias por estar con nosotros aquí en W Radio. Gracias a ustedes, muy amable. José David, yo quisiera preguntarle por la respuesta del Ejército Nacional sobre esta tremenda denuncia que nos acaba de hablar la sargento Karina. Laura, Julio, por supuesto, desde ICODES, Dirección de Comando de Ejército, están escuchando esta denuncia en estos momentos por parte de la oficial, o más bien de la suboficial, de la sargento Karina Ramírez. Nos dicen que ya se está verificando con Comando Personal, es decir, con COPER, sobre el acompañamiento que se le está brindando a la sargento Ramírez y a su familia sobre la denuncia concreta de involucramiento, que hayan involucrado son militares en el secuestro de la sargento Karina Ramírez. Por supuesto, no dieron respuesta y todo está bajo materia de investigación, Laura.